Diana Uribe, bienvenida a Palabras Más. Muchas gracias, muy rico estar acá. Bueno, Diana, hablar de Diana Uribe es hablar de historia, pero antes de hablar de historia quiero hablar del presente. Ajá. Diana, cuéntanos cómo va ese proyecto extraordinario, maravilloso que estás montando y en el que estás trabajando desde hace un tiempo, la Casa de la Historia en la red. Muy bien, va súper bien. Mira, la primera parte, que era el crowdfunding, que era esta plataforma de recolección de recursos, que es el modelo, digamos, en el que ahora se está dando la posibilidad de que la gente pueda realizar proyectos. Esa primera parte, que ya terminó, salió súper bonita, porque más de 620 personas nos donaron 50 millones de pesos. Y eso es una cosa muy buena. Entonces, ya con eso hace la diferencia entre lo que es un sueño y empezar a construir una realidad. Ya con eso empezamos a construir una realidad. Entonces, ahora viene la parte del montaje de la plataforma. Estamos en este momento, estamos en la búsqueda del apoyo empresarial, ya estamos en contacto con varias empresas y la idea es que las empresas nos apoyen en esto. Y ya después viene la puesta de la plataforma y ahí vamos a tener un esquema de donación permanente, que no es, porque un crowdfunding siempre es una cosa que tiene un límite durante un tiempo, mientras que en la plataforma va a haber un sistema de donación permanente. Diana, ¿y qué se va a encontrar la gente en esa página? Bueno, primero que todo, se va a encontrar todos los audios de la historia del mundo, gradualmente porque son muchísimos. Pero la idea es que ahí van a estar las líneas de tiempo, van a estar los mapas, van a estar las canciones, las películas, los libros, toda la intertextualidad, toda la cantidad de referencias que se manejan en el programa de Historia del Mundo, pero la información va a estar organizada de una forma tal que tú puedas encontrar lo que tú necesites en el momento en que lo necesites, que si tú pones, por ejemplo, Bosnia y Herzegovina, te traiga todos los capítulos donde eso está, de qué manera está narrado, cómo se cruza una cosa con la otra. Eso es un camello enorme, pero eso facilita mucho que la gente se pueda apropiar de ese conocimiento y lo pueda manejar. ¿Qué fue lo que te motivó a hacerlo? Pues mira, son varias cosas. Primero, teníamos la Casa de la Historia, que era física, y la Casa de la Historia pues tenía un impacto local, y empezaron a decirnos que la querían en Medellín, que la querían en Panamá, que digamos que cómo hacían para poder acceder a las cosas que hacíamos en la Casa de la Historia, y era simplemente un proyecto local. Entonces, esto hay que montarlo en la red para que tenga todo el alcance, porque hay mucha gente, por ejemplo, en todas partes. Fíjate que en las donaciones llama la atención la cantidad de gente de diferentes países que quiere escuchar esos contenidos, que los necesita. Pues además todo el mundo de habla hispana es absolutamente feliz con este tipo de cosas. Entonces, llevar a la red era, primero, entrar en el lenguaje y en el lugar y en el medio en el que toca estar ahora. Ese es el mundo de la red, es el mundo en el que estamos nosotros. Entonces, pasamos, digamos, en un sistema en lo que se retroalimenta mucho de la radio a la red. La idea siempre es la misma, es la idea de Diderot, la enciclopedia. Eso siempre es la misma. Entonces, o sea, que el conocimiento sea gratuito y asequible para todo el mundo y que la gente se pueda apropiar de él. Ese es fundamentalmente el objetivo. ¿Y las empresas cómo han respondido a la iniciativa? Estamos en contactos con empresas en este momento. ¿Están interesados? ¿Entienden la Sí, importancia? las empresas entienden la importancia y en este momento estamos en contacto con empresas, que es la parte, digamos, la segunda parte, donde estamos trabajando ya para todo el esquema de poder montar todo esto. Y también ahí vamos a trabajar los viajes y también vamos a trabajar la no violencia. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí tú puedas encontrar primero, toda la historia de la no violencia, de Gandhi, de Martin Luther King, de Mandela, de Thoreau, que haya toda una referencia de cómo se ha dado esa corriente a lo largo de la historia. Pero también vas a encontrar los procesos de paz, por ejemplo, el proceso de paz en Irlanda, cómo ocurre, cuáles son los documentos, qué fue lo que se firmó, cuándo, de qué manera. O sea, todo un compendio, una documentación que te permita a ti realmente conocer cómo ha sido que la humanidad y recientemente la historia ha encontrado salidas pacíficas a conflictos muy grandes.
Eso siempre ha sido una línea que yo he trabajado desde siempre y que la quiero organizar, y que tú encuentres el discurso de Martin Luther King, y que tú encuentres los ensayos de la desobediencia civil de Thoreau, y que tú encuentres todo eso en un solo lugar, y que sepas exactamente cuándo fue la marcha de la sal, ¿sí? Que, o sea, todo este tipo de cosas también van a estar ahí. Y es como los principios que teníamos con la Casa de la Historia, que eran pueblos y civilizaciones, que es comprender cómo viven los otros, para poder entender que el universo es mucho más ancho y más grande que la manera como tú ves el mundo, que hay otras personas que la ven de forma totalmente distinta, y eso es tan válido como tu manera de entender el universo. En la radio, cuando yo estoy haciendo las notas, tengo un tiempo limitado para las notas, y en las series, pues la serie es por donde la serie va. En la red tengo la posibilidad de ampliar contenidos e información. Ahí no hay limitación de espacio. No, ahí no hay limitación de espacio. Ni de tiempo. Nada. Sí, por decirte algo, por ejemplo, pasa lo de Hong Kong. Entonces uno puede empezar a contar en qué momento Hong Kong pasa a ser parte de los británicos, las guerras del opio, cuándo se las tiene, cuándo es que se va a devolver, en qué condiciones, por qué. Este tipo de cosas que amplían una perspectiva, y uno no tiene una limitación de tiempo que sí tiene cuando está en los medios donde el tiempo tiene un valor tan apremiante, ¿no? Diana, dijiste algo que me pareció muy importante y que no quiero dejar pasar antes de empezar a hablar de la historia de Diana, y es el tema de la paz. Que has hecho un recorrido, un análisis y una documentación sobre el tema de procesos de paz y cómo en diferentes partes del mundo se ha resuelto de manera pacífica conflictos muy importantes, como lo acabas de decir. En relación con lo que está ocurriendo en Colombia, ¿qué cosas estás viendo que pueden ser interesantes, relacionadas, como se han resuelto esos conflictos en la historia reciente o pasada del mundo? Lo primero que yo veo es que es el tiempo, el lugar y la hora para la paz. O sea, estamos viviendo el momento en que eso se va a resolver, ¿sí? Y siempre tomo como un poco las palabras que decía Tony Blair. Tony Blair tiene una doble representación. Fue muy pilo en la paz en Irlanda y luego metió todas las patas posibles en lo de Irak. Entonces, en la época de la paz en Irlanda, cuando era muy pilo, él decía, cuando se hizo el plebiscito para ratificar los acuerdos de Stormwood, decía, estamos a esto de un proceso de paz exitoso. Si perdiéramos esta oportunidad, puede pasar otra generación antes de que estemos tan cerca como estamos ya. ¿Podríamos, era la pregunta que hacía, perder otra generación? ¿Estaríamos dispuestos a sacrificar a otra generación? Porque si uno ve cuánta gente ha muerto desde que no se logró la paz en el Caguán, es una cosa inmensa y todavía indeterminada. Nosotros no tenemos ese tiempo, ya no existe. O sea, la gente llega al proceso con una cantidad de prevenciones y de limitaciones porque la paz se hace entre enemigos. Sí, eso, como decían en la película de Game of Thrones, voy a hacer la paz con mi enemigo. Y sí, ¿por qué la paz? Porque es mi enemigo. Si no, haríamos una alianza, una coalición, ¿sí? No. Una fiesta, un picnic. Pero no, es que es el enemigo. Entonces van a entrar personas que se odian, que tienen todos los motivos de odio detrás, a construir y crear una nueva realidad. Eso en sí mismo es milagroso. Y la idea es que todo un pueblo vaya siguiendo ese proceso y lo vaya alimentando con su propia construcción. O sea, estamos ante la posibilidad de construir un imaginario completamente diferente al que hemos vivido hasta ahora. De narrarnos de otra manera, de entendernos de otra forma. Eso es una oportunidad única en la vida. Y lo que yo sí he visto es que no hay pueblos condenados. O sea, los pueblos que han tenido las experiencias más aterradoras pueden cambiarse el chip. Si tú ves, por ejemplo, en la reconstrucción alemana, después de la Segunda Guerra Mundial, después de que Alemania quedó totalmente destrozada, ellos dijeron, vamos a resignificar el sentido de la guerra, vamos a cambiarlo por el del trabajo, vamos a hacer un trabajo comunitario, vamos a ampliar la democracia, porque la sociedad que teníamos no era para todos, sino para unos y otros no. Es el momento de aprender para transformar nuestra propia lectura de sociedad. Yo lo he visto en todos los procesos. En los procesos hay transformaciones reales. Son difíciles, son muy difíciles porque es mucho lo que hay que cambiar y porque la gente no tiene referentes
de cómo es un país después de un proceso de paz, porque no lo ha vivido. Y con el tema del perdón, yo siempre cito a Leonel Narváez, que es un personaje que trabaja la tecnología del perdón y la revolución del perdón. Él dice, el perdón no modifica el pasado, transforma el futuro. Permite pasar la página, permite crear una nueva narrativa de las personas, de su vida individual y colectiva, que lleva a alguna parte. Porque el odio se vuelve un lugar y la gente se acomoda en el lugar. Y entonces ahí se acostumbran a vivir. Y eso él lo llama la memoria coagulada, porque dice que es el punto donde se estancó el odio y la gente de ahí no sale para ninguna parte. Con el perdón tú encuentras otros lugares. Estamos en un momento que vale la pena vivir en este país. Diana, te invito a que hagamos una pausa para volver a hablar de cómo ha sido tu carrera y de esa historia fascinante de Diana Uribe en la historia. Así es.